16 documentos, 4 constituciones en ellos, que son de valor dogmático, y declaraciones, decretos que simplemente dan intelección y facilidad para acercarse a la iglesia, pero su esencia queda en estas 4 constituciones, que lo decía el Papa Pablo VI, que fue el continuador después de la primera sesión del concilio, porque en ella muere el Papa que lo inicia, que es Juan XXIII. Dice que el deseo del Papa y el deseo de la Iglesia, cuando inició el concilio, era hacerse una pregunta frente al mundo. ¿Qué piensas de ti, Iglesia? Que lo sepa el mundo, ¿qué piensa allá dentro la Iglesia? Los que se llaman Iglesia. Y una segunda pregunta que es completa, que completa la primera. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu desempeño? ¿Cuál es el objetivo de estar en el mundo de hoy presente, la Iglesia? O sea, la Iglesia hacia afuera. ¿Cómo entra en relación con el mundo civil, con el mundo que no es religioso? Entonces, ahí están, digo, hemos venido a resolver esas preguntas. De ahí salieron las 4 primeras constituciones que son dogmático-pastoral, que cogiendo un índice, ahí las encontramos: Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Sacrosanctum Concilium y Dei Verbum. Esas 4 constituciones dogmático-pastorales está la naturaleza, función y misión de la Iglesia, quedando diferenciada una cierta división del pueblo de Dios en 2 grupos. La realidad de la Iglesia es pueblo de Dios, y la Biblia habla de pueblo de Dios, pero ahí aparecen muy diferenciadas lo que es el laico y lo que es la jerarquía. Y también aparece muy diferenciado que lo que hace esa división es el manejo de la iglesia, es el poder, es quién sustenta la organización de eso y de quién dependemos en lo humano. Y aparece muy fuerte una figura, que es la de la jerarquía, que viene por el sacramento del orden. Entonces aparece como el caballito de pelea, los que dan las normas y leyes y los que las cumplen. Nos parecemos un poquito al tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los escribas, a aquellos que les dice Jesús: ustedes ni entran ni dejan entrar, ustedes ponen las normas y las leyes, pero no ayudan a empujar con un dedo, y se les olvida lo principal, que Jesús, eso, esa frase la tomaron 2 personajes muy famosos en la iglesia en un sínodo que se hizo de los obispos, que fueron el cardenal Carlo María Martini y el cardenal en ese momento Joseph Ratzinger, en que se iba a hablar sobre los obispos, sobre la jerarquía, y prácticamente también no salió casi nada, porque estos plantearon que la iglesia se había gastado 20 siglos construyendo esa estructura magnífica, solemne, grandiosa, esa jerarquía potente, esa tan visible, toda esa cuestión, y se quedó atrás como escondido la esencia y la naturaleza de la iglesia, que es Jesucristo, que es la vivencia de Jesucristo, que es el estilo de vida según Jesucristo. Digo, aquí es donde nos debemos nosotros dedicar, y por eso recuerden ustedes que Juan Pablo II tenía una frase muy bonita siempre que empezaba sus intervenciones públicas: no le tengan miedo, ábranle las puertas a Jesucristo, el corazón que llega. Después Benedicto XVI la va a completar. Dice lo mismo y les dice al final de esa frase: Él no les quita nada, Él les da todo, como para dar seguridad de que ser cristiano, seguir a Cristo, aunque parezca que es un morir a sí mismo para seguir al Señor, no es un dejarlo todo en el sentido de que quedarse sin nada, sino enriquecerse con el tesoro que es Cristo el Señor. Bueno, ese es el intento del Concilio Vaticano II, de volver a retomar esa iglesia del principio de las fuentes y volver a salir con Cristo, para que esa chispa de la presencia de Cristo encendiera de nuevo el pajar muerto de sed y de hambre que tenía la humanidad, de una verdad, de una justicia,
de una verdadera fraternidad, de una libertad.